¿A quién no le gusta octubre? Octubre es ese mes de terror que siempre llega cada año. Todos los años nos estamos disfrazando de cosas, nos disfrazamos de fantasmas, de sábanas embrujadas y ver todo aquello relacionado a lo paranormal. Fantasmas, brujas, demonios, etcétera, etcétera. Y justamente este tipo de fenómenos paranormales no son ajenos a la criminología. De hecho, uno de los antecedentes que ahorita vamos a ver y platicar un poquito de esto, más antiguos que existe de la criminología, es el tema de hoy, que ahorita te voy a decir cuál es. Ya que muy seguramente tú has escuchado o has conocido de algún caso de un asesino, y hace un asesino en serie, que asegura haber sido poseído por un demonio y que este demonio lo obligó a cometer estas conductas. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿De verdad las personas pueden ser poseídas? ¿Es cierto que lo paranormal, los demonios, fantasmas, el mismo Satanás es capaz de poseernos y obligarnos a cometer homicidios? Bueno, pues justamente es lo que vamos a ver el día de hoy. Por eso hoy te presento la demonología. Bernardo de Quirós nos dice que de todas las ciencias ocultas, a la que más se le debe atribuir o reconocer como la madre en línea recta de la criminología actual, aún más que la fisionomía e incluso más que todas aquellas ciencias ocultas que han intentado explicar la relación entre alma y cuerpo, es la demonología. Esta ciencia oculta proveniente del mazdeísmo, una religión dualista de India, es el estudio de la naturaleza y cualidades de los demonios. Dentro de la demonología se explica que existe el mal debido a la existencia de demonios, mismos demonios que según el cristianismo son ángeles que fueron derrotados y desterrados del cielo, quienes organizaron su propio reino en el infierno al mando de Satanás o Belcebú. Se dice que estos ángeles que fueron desterrados no perdieron de todo su poder y hacen el mal en la tierra, tentando a los hombres, es decir, incitándolos a hacer el mal, poseyendo a los hombres, reclamando sus cuerpos físicos para poder generar mal y pactando con ellos mediante tratos o contratos a cambio de sus almas. En el siglo XVI se multiplicaron los tratados de demonología, siendo la literatura más destacada de aquel siglo, primero que nada, la demonología de Nicolas Remoy, el descubrimiento de la hechicería de Reginald Scott, el prestigio del demonio de Juan Weyer, Demonomadia de Sources de Badien. Todos estos libros de demonología llegaron a ser increíbles clasificaciones de los demonios, llegando a tener incluso 7 millones de demonios registrados, estos clasificados en 1101 regiones y a su vez en 6666 tipos de demonios. Se sabe que los demonios son capaces de poseer a las personas para obligarlas a cometer actos perversos. Por ende, la única manera de detener todo este tipo de acciones perversas, toda esta comisión de delitos masiva por parte de los demonios, poseyendo a los hombres, tentándolos y haciendo contratos con ellos, era expulsando al demonio del cuerpo físico de la persona, atribuyéndole así toda acción injustificada de mal a los demonios. Además, la demonología llegó a crear una teoría, la teoría de la tentación, que decía que las personas, o los criminales en este caso, cometían ese tipo de acciones criminales o delitos no porque estuvieran poseídos por un demonio, sino que además podían ser tentados, aprovechándose los demonios de la debilidad humana que tienen las personas. Desde la psicología se puede explicar todo este fenómeno mediante trastornos. Normalmente se le atribuían todo este tipo de acciones a los trastornos esquizofrénicos y delirios. Sin embargo, existen varios criminales que aseguran haber cometido las acciones que cometieron, desde homicidios, robos, atentados y demás, por instrucciones de un demonio. Y justamente son los enfermos mentales quienes más fueron dañados a causa de estas ideas, de la idea de que un demonio podía poseerte, ya que se confundían enfermedades mentales y trastornos con endemoniamiento. Y algo bueno que dejó la demonología en sus tiempos de mayor auge fue la primera clasificación de enfermedades mentales, de trastornos. Obviamente esta clasificación era mediante la clasificación de demonios. Incluso llegaron a existir casos más o menos recientes o no tan recientes de juicios donde se declaraba que la persona culpable, o más bien el sospechoso, la persona que se sometía a juicio por sus acciones delictivas, sí estaba tentada o influida o poseída por órdenes de un demonio. Por ejemplo, en 1862, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos declaraba lo siguiente: lo justo y errado se relacionan con la seducción de las fuerzas del mal. Pero bueno, ¿es cierto que hay criminales que aseguran haber sido poseídos por un demonio?
Bueno, pues según la perfilación criminal existe una clasificación, una tipología de asesinos en serie que precisamente pueden tener estas ideas de que un demonio los ha poseído. Holmes y De Berger en 1988 realizan una clasificación de asesinos en serie, en donde en este momento nos interesan dos: los visionarios y los misioneros. El visionario es el tipo de asesino en serie psicótico que tiene alucinaciones auditivas que le incitan a matar, y el misionero, a diferencia del visionario, es que este no tiene alucinaciones, pero tiene una idea delirante de que él tiene una misión de acabar con un grupo específico de personas. Se creó un salvador y un redentor, como el asesino de aquí de México, Juan Carlos Hernández, quien mataba a mujeres porque creía que era su misión, liberar al mundo del mal de las mujeres. Pero ojo, no porque estemos hablando de la demonología incluso del siglo XVI y muchísimo antes, quiere decir que esto actualmente no siga pasando. De hecho, el periódico La Razón en 2015 realizó un artículo con el título "Niña mata a sus hermanos por órdenes de Satán". Según la agencia de Ministerio Público especializada en la protección a la familia, relata cómo es que esta niña de 11 años en menos de 2 semanas mata a sus 2 hermanos, uno de 3 años y otro de 9 meses. Esto después de supuestamente recibir órdenes del mismísimo Satanás, allá en Madero, Tamaulipas. Pero eso no es todo. Infobae en 2023, solamente el año pasado, vio la noticia de la detención de un hombre que fue atrapado justo cuando estaba enterrando o escondiendo restos humanos en una barranca. Álvaro N., el detenido, afirma haber desmembrado a su esposa para así tirar los restos por la barranca. Según los primeros informes realizados por la policía, el hombre habría cometido el homicidio bajo el influjo de drogas y alcohol. Esto debido a que declaró lo siguiente: "Me lo ordenó el diablo". Pero eso no es todo. Este año, en 2024, Univisión cubrió todo el caso de Claudia Hernández Santos, una madre que mató a su hija de 3 años en un exorcismo. Según el informe hecho en 2021, porque todo este suceso ocurrió en 2021, se dice que la madre de Arely Noemí Proctor, la víctima de este caso, pensaba que estaba poseída por el diablo. Debido a todas estas ideas, la llevó a la iglesia de apóstoles y profetas allá en San José. Según los documentos de la corte, la menor fue torturada por 12 horas seguidas, esto por su madre, su tío y su abuelo, quienes fueron detenidos por el homicidio. Según el testimonio de 2 judiciales, la madre había tenido un sueño en donde dejaba a su hija en las puertas del cielo. El día de la muerte de la menor, su madre declaró que estaba poseída, porque las noches se despertaba gritando y llorando. Y claro, tenemos los casos incluso más famosos o más conocidos. Por ejemplo, el caso de David Berkowitz, mejor conocido como el hijo de Sam, un asesino en serie activo en Nueva York entre 1967 y 1977, quien tras su captura afirma que un demonio que se manifestaba por medio del perro de su vecino le ordenaba matar. Este demonio le incitaba a matar. Richard Ramírez, o mejor conocido como el asesino de la noche, este mismo estuvo activo en California en los años 80. Era muy conocido por sus rituales satánicos, además de dejar pentagramas en las escenas de crimen. Además, Richard Ramírez afirmaba que Dios lo había elegido como su siervo en la tierra. Incluso durante su juicio, Richard Ramírez mostró un pentagrama mientras gritaba "¡Viva Satanás!". Y muy seguramente uno de los más conocidos o más sonados debido a que tiene una película es el caso de Arne Chayan Johnson. Este era un joven que fue acusado por un asesinato en el año 1981 y este mismo caso inspiró a la creación de la película El Conjuro 3. Johnson afirmaba que él no era responsable de haber cometido este delito porque él estaba poseído por un demonio, y fue el demonio quien había cometido el asesinato. Y este fue precisamente el primer caso en la historia de Estados Unidos en donde la defensa utilizó la posesión demoníaca como un argumento para defender a su cliente en un caso de asesinato. Como puedes ver, todo esto de los demonios y las posesiones no es algo que se quedó atrás. Incluso en la actualidad ha llegado a seguir pasando. Al menos desde la psicología, prácticamente todos estos casos se resuelven gracias al diagnóstico de trastornos, nuevamente trastornos relacionados con delirios y alucinaciones. Y esto es todo lo que hay detrás de la demonología. Aún existen ciencias ocultas que aún están presentes en la actualidad, siendo también la demonología una de ellas. Vemos cómo es que incluso en grupos criminales adoran a los demonios, adoran a la Santa Muerte y a Satanás, haciéndolos incluso pensar que son invencibles y haciéndolos así aún más peligrosos. Pero dime, ¿tú crees que de verdad los demonios tienen una influencia en la comisión de delitos
crímenes y en la existencia del mal aquí en la Tierra, yo por ahora me despido. Espero que te haya gustado este video, que hayas aprendido algo nuevo, y si tienes alguna pregunta o comentario extra que quieras añadir a toda la información que ya se dio, deja los comentarios y con mucho gusto te estaré respondiendo. Sin nada más que decir, espero que tengas excelente día, excelente tarde y excelente noche. Y lo que te digo en este video no es cuento, es cuanto.